Saludos a todos, hoy hablaremos del hedonismo, marxismo moral y postmodernismo moral. Daremos un breve concepto del hedonismo. Proviene del griego hedoné, que significa placer. Toda doctrina que se considera hedonista identifica el placer con el bien y que concibe la felicidad en el marco de una vida placentera. El marxismo moral, doctrina de la interpretación de la realidad propuesta en el siglo XIX por Karl Marx, sostiene que la moral, como otras formas de la ideología, es de carácter de clase y se manifiesta en el comportamiento de las personas de diferentes maneras en diferentes condiciones históricas de acuerdo con los intereses de las clases o estratos sociales que ocupa una persona. Esta se fundamenta en la concepción del hombre como ser concreto, social e histórico. El postmodernismo moral, encuentra apoyo en su propio razonamiento y sustenta la creencia de que no existe un estándar para medir el accionar social en función de lo que es correcto o incorrecto, sino que lo que se considera bueno o malo es fundamentalmente relativo. Este relativismo moral considera que al no existir un estándar de la moral absoluta, las opiniones en torno a la ética o la moral tienen igual valor o legitimidad. Características del hedonismo. Se caracteriza por la búsqueda del placer como un bien a ser perseguido y desarrollado. El placer puede ser físico como espiritual para no sentir el sufrimiento. Pensamiento individualista, aunque pueden encontrarse en doctrinas de bienestar social como el utilitarismo. Características del marxismo moral. Pretende ser una explicación científica del hecho moral. La conciencia del individuo refleja la conciencia de su clase, no es conciencia personal. El bien y el mal no tienen contenido objetivo, sino histórico. Desapareciendo las clases sociales, se alcanzará una moral universal y propone la práctica del comunismo. El valor del trabajo se mide por horas de producción. La lucha de clases es la única salvación del proletariado oprimido y la fuerza que cambiará al mundo. Características del postmodernismo moral. Hay una crisis de autoridad y esta crisis involucra a las instituciones tradicionales, como familia, escuela, iglesia, Estado, justicia y policía, por medio de las cuales la modernidad trató de organizar una sociedad racional y progresista. La crisis se manifiesta en diversas maneras: adoración a la juventud y el consentimiento de sus caprichos, el dinero como símbolo de éxito y felicidad, una economía donde ser es comparar, consumir, usar y tirar, la identidad definida por las adquisiciones del mercado y no por las ideologías. En otras palabras, la imagen domina la realidad. Por un lado dice que no hay verdad absoluta y por otro dice que la moral tradicional está agotada y que el hombre ya no puede ser mejorado, que un cambio radical es imposible y que debemos resignarnos. Ejemplos de la vida cotidiana. Ejemplos de hedonismo. Leer un libro por placer y no con un objetivo didáctico. A la hora de comer algo que nos gusta y no por sus propiedades alimenticias. Comprar ropa que nos gusta, que está en tendencia y no para cubrir alguna parte del cuerpo. Ejemplo del marxismo moral. Si, por ejemplo, un candidato a la presidencia de un determinado partido político propone mejorar la educación y menciona que es necesario regular la educación privada, reglas para aumentar las pensiones y la cuota de ingresos, que sin duda esto impulsa la discriminación del estudiante y vulnera su derecho a alcanzar una escuela, buscando la igualdad de oportunidades para los niños y su educación. Si esto se haría posible y el Estado tomara control sobre las entidades educativas privadas, se evidenciaría el materialismo. La circunstancia a la que llevó a hacer esta propuesta es que se basó en ideas marxistas. Un ejemplo del posmodernismo moral. Nos propone dos listas, una de deberes y una de los permisos morales. Por ejemplo, en la lista de deberes, no discriminar ningún estilo de vida, asistir a centros de beneficencia y solidaridad, llevar la bandera LGBT en contra de la discriminación de la homosexualidad. Mientras que en la lista de permisos morales del posmodernismo tenemos ejemplos claros como fumar
pero no en los sectores para no fumadores. Divorcio, pero solo para favorecer la realización de una persona. Infidelidad, pero solo cuando se termina el amor. Filósofos que hablaron del hedonismo, del marxismo moral y posmodernismo moral. Aristipo de Cirene. Este filósofo habló del hedonismo. Según este filósofo, la finalidad de nuestra vida es el placer, entendido como goce sensorial, individual, inmediata y sensible. Solo interés, el placer presente, sin que tengamos que preocuparnos por el futuro, ya que éste es incierto. Ninguna de sus obras subsiste, pero se conservan 4 cartas bajo su nombre, evidentemente apócrifas. Jeremy Bentham, filósofo, economista, pensador y escritor inglés. Fundó el utilitarismo, un pensamiento que le acercó a vertientes democráticas y progresistas, bajo el objetivo de lograr la mayor felicidad para el mayor número de ciudadanos. Para el utilitarismo, lo bueno es útil y lo útil aumenta el placer y disminuye el dolor. Sus obras más importantes: Introducción a los principios de la moral y la legislación, El panóptico y Crestomatía. Karl Marx, padre del socialismo científico, del marxismo y del materialismo histórico. Según Marx, los seres humanos no necesitan una moral para haber transformado su mundo, necesitan que se transformen las condiciones de la humanidad en que vive la mayoría, víctima de la desigualdad y la injusticia. Una frase conocida de él es: hoy en día existe la esclavitud en el sentido social, físico, moral e intelectual. Gilles Lipovetsky afirma que la moral en el posmodernismo surgió a mediados del siglo XX, surgiendo la nueva era del postdeber. Esta era renuncia al deber absoluto en el ámbito de la ética y ha aparecido una ética que proclama el derecho individual a la autonomía, felicidad y a la realización personal. Sus obras más importantes son La era del vacío, Ensayo sobre el individualismo, El crepúsculo del deber, Metamorfosis de la cultura liberal. Podemos concluir que la moral ha ido redefiniéndose a lo largo de la historia. Doctrinas que han definido su propio concepto de moral y ética, como el hedonismo, que planteó su moral a base del placer como sentido de bien, donde la moral desde la perspectiva marxista plantea que en toda sociedad existen tantas morales cuantas clases hay, y la nueva moral en el posmodernismo establece que puede coexistir con el consumo, el placer y la búsqueda individual de satisfacción privada, una moral indolora, débil, donde todo vale, pero donde el deber incondicional y el sacrificio han muerto. Podemos concluir